diagnóstico y lo que me interesa, ¿no? Manejo y diseño. Epidemiología sabemos que es frecuente en el Perú y la estadística debe ser más o menos a la par con lo que es Estados Unidos, ¿no? Aproximadamente un 8% de la población en Estados Unidos y en el Perú son diabéticos, aunque se cree que puede ser mucho más. Se ha visto que está concentrado más en el norte del Perú, en Piura específicamente. ¿Por qué? Aparentemente alimentación venosa. Clasificación que ustedes conocen, tipo 1, tipo 2, personal y otros tipos de diabetes. Tienen que ser otros tipos, por ejemplo, asociados a lo que es corticoterapia, Cushing y otras patologías. ¿Qué vamos a ver acá sobre todo? Tipo 1 y la tipo 2. Diferencias que ustedes ya conocen entre tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es autoinmune y tipo 2 tiene otra fisiopatología. ¿Qué es lo que recuerdan ustedes de fisiopatología de la tipo 2? ¿Cuál es el sustrato fisiopatológico más importante? El concepto ha cambiado. Ahora es disfunción de la célula beta en un contexto de resistencia a la insulina. Pero disfunción de la célula beta. Se sabe que el diagnóstico de un paciente con DM2, el 70% de las células beta ya no funcionan ni van a funcionar. O sea, solamente le quedan un 20 a 30% de células funcionantes, que a la larga van a fracasar. O sea, el concepto actual, ¿cuál es? Disfunción de la célula beta en un escenario de resistencia a la insulina, pero disfunción de la célula beta. O sea, el concepto es que la célula beta del paciente va a ir al fracaso finalmente. Caso 1 y 2, dice. El conjunto de síntomas también cuando se da la disfunción de células beta, o sea, los síntomas propios de la tipo 2. No, los síntomas propios no están tanto en relación a la disfunción de la célula beta, están más en relación a qué tan alta es su glucosa. Van a estar en relación a una glucosa más de 180 por lo menos. Un paciente con síntomas de diabetes mellitus, polidisa, polifasa, poliuretanoides, no tiene por lo menos más de 180. No están tanto en esa relación con la evolución de la célula beta. Pero quiero que ustedes recuerden es que un paciente al diagnóstico de DM2 ya por lo menos el 70% de los células beta ya no funcionan. O sea, la que va a requerir el paciente insulina. Ese es el concepto. Entonces, ahora todo lo que es la terapéutica está encaminado a cuidar a la célula beta. Es lo que se llama. Dice Andrés, de 40 años, se acude a consulta por baja de peso 8 kilos en el último mes. Prefiere no haber parado su dieta en el último mes y hace deporte los fines de semana, ¿no? El tubito de fin de semana, la pichanga de fin de semana. Por eso dice que ya es suficiente. Al examen, presión ligeramente elevada para el paciente, obeso y con la 14 mililitros. Laboratorio, glucosa 220, glicosilada en 8, colesterol alto, más de 200. Todo metabólico el paciente. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente aparte de la obesidad y la dislipidemia? ¿Qué más tiene de diagnóstico el paciente? Se viene con otros resultados. ¿Qué dice que tiene el paciente? ¿Síndrome metabólico solamente? ¿O ya te bastan estos resultados para decirle al paciente alguna condición? 220 de glucosa y 8 de glicosilada. El diagnóstico es diabetes mellitus. En base a qué hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus, consenso de la ADA de enero de ese año. Glucosa en ayunas mayor o igual a 126. Luego de 8 horas de ayuno. Ayuno se refiere a eso, 8 horas de ayuno. ¿Qué más? Glucosa 2 horas después de carga de glucosa anhidra, mayor o igual a 200. Es lo que antiguamente se conocía como test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia ya no me interesan las glucosas a los tiempos, solamente me interesa a las 2 horas, que sea mayor o igual a 200. ¿Qué más? Glucosa nasal con síntomas mayor o igual a 200. Síntomas de hiperglicemia, polidipsia, poliuria polifaja, pérdida de peso importante en el paciente y hemoglobina glicosilada. El único criterio que no requiere repetición es glucosa con síntomas. Los demás requieren repetición. ¿En cuánto tiempo? Puede ser el mismo día. Cuanto antes. ¿Ya? Y si 2 pruebas salen alteradas de la misma muestra, suficiente para el diagnóstico. ¿A qué me refiero? Tu paciente se va a las 6 de la mañana a sacarse la prueba. Y en esa misma muestra de sangre le saca muestra para glicosilada y para glucosa en ayunas. Si en esa misma muestra de sangre del paciente 2 resultados han salido alterados distintos, ya es suficiente para el diagnóstico. Si solamente tienes uno, tienes que repetir ese mismo día o al día siguiente cuanto antes. Ahora, lo que es hemoglobina glicosilada es cierto, sirve para diagnóstico, pero debe ser con un método estandarizado internacionalmente. ¿Qué otra prueba conocen ustedes que es estandarizada internacionalmente? El INR. El
INR, el tiempo de protrombina, es igual acá y en la China, porque es un método único estandarizado. Eso todavía no pasa con la hemoglobina glicosilada. Por lo que en medios como este no puede ser usado así fehacientemente para el diagnóstico, pero sí para seguimiento en el paciente. Tengan en cuenta. Entonces, el paciente entra acá, glucosa con síntomas más de 200 y también tiene glucosilada suficiente, diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Muy bien. Entonces, los pacientes que no entran en estos rangos, porque saben que la glucosa normal es menos de ¿cuánto? Menos de 100 tiene que ser, 70 a 100. Y el rango que tiene en el aire, 100 a 126, ¿qué cosa es? Prediabetes. Por los que acá están presentes. ¿Cuál es la importancia de la prediabetes? Identificar a pacientes que tienen riesgo potencial de enfermedades metabólicas. Y actualmente se maneja la prediabetes con metformina. Un paciente prediabético con obesidad, con IMC más de 35, se maneja la prediabetes. Se maneja la prediabetes. Metformina. La importancia entonces radica en identificar a pacientes de riesgo de hacer la enfermedad, promover los cambios en el estilo de vida y a veces darle algunos fármacos, ¿no? Este ahorita no es lo que nos interesa. Sigamos con el paciente. Entonces, el caso no tiene glucosa elevada, glucosilada alta, con síntomas de hiperglicemia, diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ya tienes el diagnóstico de tu paciente en consultorio. Te viene a tu serum un paciente así, gordito, que está pichando, glucosa elevada. Ya sabe que tiene nuestro paciente. ¿Cuál será la siguiente pregunta? ¿Cómo lo manejo? ¿Cuál es el manejo de elección? ¿Cuál es el fármaco de primera línea en estos pacientes? El metformina. Entonces, la metformina es el fármaco de primera línea en diabetes mellitus, con lo que tú vas a empezar. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Cuánto me baja la glicosilada en 3 meses? En 3 meses de uso de metformina continua y cumple, me baja más o menos aproximadamente de 1.5 a 2% de hemoglobina glicosilada. ¿De qué forma actúa este fármaco? Sobre todo, me disminuye la producción hepática de glucosa, sobre todo, lo más importante. Y también me mejora la captación periférica de glucosa, pero sobre todo baja la producción de glucosa. También se ha visto que adicionalmente tiene efectos en la función del intestino, en la glucosa, pero sobre todo baja la producción en el hígado de glucosa. RAMs principales, dispepsia. Los pacientes se quejan de molestias digestivas, abalonamiento, gases, eructos, flatulencia, en menor o mayor grado. Es por eso que a veces el fármaco se da en dosis escalonadas, o sea, poquito primero y después va subiendo la dosis. A veces, ¿no? Otros te metes dosis altas y no pasa nada, depende de cada paciente. ¿Qué más tenemos? Anemia megaloblástica. Se ha visto que puede interferir con la absorción de vitamina B12, aparentemente. Por eso se sugiere ahora al año por lo menos un control de B12 en el paciente. Incluso sugieren a algunos pacientes pedirles antes metformina B12 porque se ha visto que puede interferir con su absorción. ¿Qué más se puede producir? Acidosis láctica. Ustedes saben lo que es acidosis láctica, ¿no? Es un estado de anaerobiosis, metabolismo anaeróbico. Por lo que también está contraindicada en aquellos pacientes con anaerobiosis. ¿Qué pacientes podrán tener estimulado su metabolismo anaeróbico entonces? ¿Creen ustedes? Sépticos, falla respiratoria, falla cardíaca, ¿no? Comorbilidades, ¿sí? En comorbilidades no metformina. O sea, esa es de elección, sí, pero tienes que tener en cuenta las contraindicaciones. O sea, ¿a quién no le vas a dar metformina? ¿A quién no le vas a dar creatinina más de 1.5 en varones y más de 1.4 en mujeres? Depuración de creatinina de menos de 60 mililitros por minuto. Tampoco das metformina, o sea, no en renales. Riesgo de acidosis láctica e hipoglicemia. ¿Qué más? Insuficiencia hepática, falla cardíaca, acidosis, o sea, estados de anaerobiosis. También se sugiere suspenderlo si el paciente va a ser sometido a contraste de yodo en tomografía, porque se ha visto que esto me puede estimular el metabolismo anaeróbico. Se suspende el mismo día de la prueba con contraste y se reinicia 48 horas luego de haberse sometido a esa prueba. Es de elección, sí, pero tienes que tener cuidado en algunos pacientes. Tener cuidado sobre todo en quien no da. Entonces, ¿cómo actúa la metformina? Sobre todo actúa disminuyendo la gluconeogénesis, la producción hepática de glucosa. Y también actúa adicionalmente mejorando la captación periférica de ese nivel del músculo. También, ¿qué hace la metformina? Que mejora el perfil lipídico, por ejemplo, que baja la LDL y los triglicéridos. O sea, efectos añadidos de la metformina. Este fármaco es bueno, bonito, barato, ¿no? O sea, efectivo, seguro, barato
Y también se ha visto algunos estudios que me reduce el riesgo de muerte cardiovascular en algunos pacientes. ¿Cuál es la dosis objetivo de este fármaco que ustedes van a querer alcanzar? 850 miligramos 2 veces al día. Puedes darlo cada 12 horas o puedes indicarlo después de los alimentos más grandes. ¿Cuáles son los alimentos más grandes? Depende del paciente. Desayuno, almuerzo, cena. Depende de cada uno. O cada 12 horas después de las comidas. Esta es la dosis mínima que tienes que alcanzar, que tiene efecto en control de la hemoglobina glicosilada. Ese 1.5 a 2% que bajes con esta dosis. ¿Hasta cuánto puedes subir la dosis? 2.500 a 2.550, o sea, 8.50 al día, varias veces. Desayuno, almuerzo, cena, 3 veces. En los que no reciben bien el fármaco porque tienen problemas digestivos, puedes empezar con dosis más bajitas, 500 miligramos, por ejemplo, cada dosis, va subiendo progresivamente. Depende de cada paciente, pero la dosis que tú quieres alcanzar es justamente esta. Ahora, ¿es de la primera línea? Sí, pero tienes que tener en cuenta, ya sabes, contraindicaciones y también vamos a ver más adelante nivel de glicemia y hemoglobina glicosilada. Es de la primera línea, pero depende de algunas circunstancias y ya sabes qué dosis tienes que dejar. Casos entonces, Juan Carlos, 75 años, diagnóstico de 3 mellitus, manejo con metformina 2 veces al día, dosis usual, cumple su medicación y dieta, se cuide por eso. En su control refiere disnea y dolor torácico cuando juega fulbito, dice. Pero en el pecho tiene disnea. Se va a chequear y el ecocardiograma que me muestra hipoquinesia anterocostal. ¿Qué se puede significar esa hipoquinesia? O sea, que el corazón no se mueve bien en la cara anterior del ventrículo izquierdo. ¿Qué puede significar? Aparte de acidosis láctica, o sea, ¿por qué el parte del miocardio puede que no se mueva en un paciente diabético o obeso? Probablemente esa parte que ha pasado se ha infartado, probablemente ha tenido un infarto silente y nunca se dio cuenta, pero es diabético, o sea, ya tiene la secuela, por eso que le ve el pecho, seguramente supercardia coronaria tiene. ¿Qué más? Glucosa basal 160, glicosilada 7.8 en un paciente que aparentemente cumple su medicación y su dieta. Hay que creerle, pero no controla. Colesterol igualmente. ¿Cuál será la pregunta acá? ¿Está el paciente bien controlado? ¿Cómo sabe que no está controlado? ¿Cuáles son los objetivos en el manejo de un paciente con enfermedad? Siempre que ustedes tengan el diagnóstico de una patología, indiquen una medicación, tienen que preguntarse cómo voy a controlar esa enfermedad. Yo le indico una pastilla, un fármaco al paciente porque quiero alcanzar un objetivo, algo. ¿Qué es lo que quiero alcanzar en este paciente? 1 glicosilada, ¿menos de cuánto? Menos de 7, ¿no? ¿Qué más quieres alcanzar? Una basal menos de cuánto? Menos de 130. ¿Y qué más quieres alcanzar? Una postprandial menos de 180. O sea, los objetivos terapéuticos en un paciente son glicosilada menos de 7 o 6.5 dependiendo de lo que ustedes lean. Acá 7 vamos a poner. Una basal menos de 130 y una postprandial menos de 180. Son los objetivos terapéuticos. Es un paciente que no está controlado. Si está con dosis óptimas de metformina. Entonces la siguiente pregunta será, ¿cómo voy a manejar a este paciente que ya recibe el fármaco a dosis plenas o buenas dosis, pero no está yendo bien con el control de su enfermedad? ¿Qué hay que hacer? ¿Subirle más la dosis? Habría que agregarle un segundo fármaco, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es el segundo fármaco que yo digamos, a este paciente le habría que darle? Entonces, lo que tienen que saber primero es cómo saber que un paciente está bien controlado. Ya saben cuáles son los objetivos terapéuticos, ¿no? Glucosa basal tiene que estar de 80 a 130, no 70, ¿no? Tampoco se quiere bajar mucho la glucosa porque hay mucho riesgo de hipoglicemia. Pero que sea de 80 a 130. ¿Qué más? Glicosilada menos de 7. Esa glicosilada se pide cada 3 meses. O sea, cada 3 meses yo pido glicosilada y mi objetivo es que sea menos de 7. Si no es menos de 7, quiere decir que tengo que modificar algo en la farmacología en el paciente para que logre ese objetivo. ¿Qué más? Una postprandial menos de 180. Son mis objetivos terapéuticos. ¿Te acuerdas? Yo lo controlo cada 3 meses con lo que le dejo. Y mi objetivo es que sea menos de 7. Si no es menos de 7, algo tengo que hacer con el paciente. Entonces ya saben que el paciente no está controlado. Entonces,
¿Cómo voy a manejar a este paciente? En un paciente que no controla la glicemia con metformina, ¿qué fármaco más le voy a dar? Es de GLP-2, dice. ¿Qué otra opción tiene? GLP-1. ¿Qué más pueden usar? Ahora, ¿por qué le darían a este paciente ese GLP-2 o GLP-1? ¿Por qué le darían a este paciente un agonista de GLP-1 o un inhibidor de ese GLP-2? Son fármacos que han salido ahora último, recién. ¿Por qué no usan otro? Ya, lo que tiene que valorar entonces para la elección del segundo fármaco, ¿qué cosa es? Evaluar presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. O sea, el segundo fármaco de elección no son las fosfolipídidas, no es la glibenclamida. Tienes que evaluar presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿A qué se refiere esto? La presencia de cardiopatía isquémica, que aparentemente lo tiene el paciente, antecedente de DCD, insuficiencia arterial periférica o, ese no es aórtica, digamos, aterosclerótica. Si tiene presencia de esta patología, dice que el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y deberías elegir un fármaco que beneficie al paciente, que disminuya su mortalidad desde ese punto de vista. Actualmente el manejo de diabetes va para qué? No solamente quieres lograr que baje los niveles de glicosilado de glucosa, sino tú quieres alcanzar que el paciente se complique menos, se muera menos de infarto, haga menos falla renal. Las fosfolipídidas te bajan glucosa, pero el paciente al final, a la larga, pues igual se muere, o sea, igual va a ser infarto de miocardio. Lo que tú quieres hacer es bajar glucosa y que tenga impacto a largo plazo también eso, o sea, que se muera menos de infarto, que se acude menos, que haga menos falla renal. Por eso que lo primero que vas a ver en el paciente para ver el segundo fármaco es presencia de enfermedad aterosclerótica. Si tiene eso el paciente, de elección, ¿cuáles van a ser? Análogos de GLP-1 y inhibidores de SGLT2, como segundo fármaco de elección. Empezamos con análogos de GLP-1, liraglutida, exenatida, semaglutida. ¿Cuál hay acá? Liraglutida. Un fármaco que sea por vía subcutánea. Es un análogo de GLP-1, una molécula similar a GLP-1. ¿Qué es la GLP-1? Es una incretina. ¿Qué es una incretina? Es una hormona producida por las células L del intestino, hígado y colon, que se segrega normalmente con la ingesta de alimentos. O sea, tú comes tu sándwich y tu intestino libera incretina, GLP-1. ¿Para qué? Esa incretina me estimula la secreción de insulina en el páncreas. O sea, comes, se libera incretina, GLP-1 y esa me estimula el páncreas a que produzca insulina. O sea, ¿qué hace? Aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa. Solo cuando comes y se libera la glucosa, tu páncreas produce insulina, si no, no. En cambio, la sulfonilurea es un secretagogo de insulina, o sea, fuerza la célula beta que produzca constantemente insulina. ¿Y qué les he dicho al inicio de la fisiopatología de la DM2? ¿Qué cosa hay? Disfunción de la célula beta. Es una célula beta que está a punto de morir y encima voy a forzarla más con la lentamida. No conviene, ¿no? Y también se ha visto que estos fármacos, por ejemplo, disminuyen lo que es la secreción de glucagón, disminuyen el almacenamiento básico, disminuyen también la sedación en el paciente del apetito, el hambre. Y también se ha visto que tienen un efecto antiapoptótico en la célula beta, o sea, me cuidan de la célula beta. Actúan a varios niveles de la fisiopatología. ¿Cuáles son los grandes beneficios de estos fármacos? Riesgo cardiovascular y progresión de nefropatía. En pacientes con nefropatía diabética establecida con depuración más de 45 se pueden indicar para disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad en el riñón, pero siempre y cuando tengan buena función renal, ¿no? RAMS que se han visto pancreatitis, se procura no darlo en pacientes con antecedentes de pancreatitis o con litiasis biliar que puedan tener. Y en ratones se ha visto qué cosa, cáncer medular de tiroides. Entonces se procura tampoco dar en estos pacientes con ese antecedente o antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides o con DEMS, ¿no es cierto? Eso se ha visto sobre todo en animales de experimentación. El beneficio de este fármaco es que disminuye la muerte cardiovascular. Ahora, ¿cuál de los dos fármacos? Liraglutida es el que se ha comprobado que tiene este beneficio. Ya saben de que la terapia basada en incretinas, ¿cuáles son esas hormonas? La GLP-1 y el BIP son producidas por el intestino delgado, por las células C, por el hilo, por el colon,
y se producen en respuesta a ingesta de alimentos. Ingieres alimentos y se liberan las incretinas, las cuales hacen que la célula beta produzca insulina, pero solamente cuando se eleva la glucosa en sangre. Una vez que las incretinas han hecho su acción, han trabajado, son eliminadas por una enzima, la PPP4, dipeptidilpeptidasa 4. Una vez que las incretinas, como la GLP1, ha realizado su acción, tiene que ser eliminada. ¿Por qué enzima? Por la dipeptidilpeptidasa 4, DPP4. Entonces, ¿en qué consiste la terapia basada en incretinas? En dar análogos de GLP1, o sea, una molécula similar a la GLP1, o dar un inhibidor de la enzima que me la inhibe. Y aquí están los inhibidores de DPP4, como sitagliptina, el Januvia que le llaman. O sea, hay dos formas de favorecer la acción incretina. O das un análogo, o das un inhibidor de la enzima que las inhibe normalmente. ¿Cuál es la ventaja de las incretinas? La secreción de insulina dependiente de glucosa. Y también te preserva la célula beta. Recuerda, terapia basada en incretina. GLP1 tiene acción a varios niveles, ¿no? Vaciamiento gástrico, disminuye el vaciamiento gástrico, te sientes más lleno, el paciente ya no come. Por eso que también está asociado a baja de peso en el paciente. Más o menos el paciente usando GLP1 baja 3 a 5 kilos aproximadamente de peso. Por eso que también este fármaco es ideal para aquel paciente diabético obeso que quiere bajar de peso, porque tiene efecto tanto a nivel del apetito en el cerebro como en el vaciamiento gástrico. También se ha visto a nivel del páncreas, disminuye la apoptosis de las células beta y le promueve la proliferación también de las células beta. También actúa a nivel del músculo con captación de glucosa, o sea, tiene varios niveles de acción. La metformina sobre todo es producción hepática de glucosa. Esta no, apetito, vaciamiento gástrico, con el glucagón, con la insulina, absorción, captación, en todos niveles. Mucho mejor. Van a darse cuenta que el enfoque fisiopatológico de diabetes actualmente lo que se basa es en abarcar la mayor cantidad de objetivos terapéuticos. Vamos a ver más. Esto es importante, estudio líder, New England 2016, fue lo que cambió todas las guías del manejo de diabetes. Se vio justamente que la liraglutida que disminuye la muerte cardiovascular de cualquier causa, infarto de miocardio y muerte súbita, en una cantidad significativa de este paciente. Muerte cardiovascular. Entonces, esta liraglutida es ideal para aquellos pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular porque disminuye la muerte cardiovascular y las complicaciones que tienen. ¿No? Se da por vía subcutánea, no solo la insulina, se da por esa vía. Y también recuerden que tiene implicancias en disminución del paciente en su peso. Te baja más o menos de 3 a 5 kilos en el paciente, aproximadamente. Tenemos después los otros fármacos que le mencioné, ¿no? Inhibidores de SGLT2, de cotransportador sodio y glucosa a nivel de riñón. ¿Qué hacen esos fármacos? Le disminuyen la absorción del túbulo proximal de glucosa. O sea, la glucosa no se absorbe a nivel proximal. Conclusión, orina glucosa. Aumenta la expresión urinaria de esta. Orina glucosa en el paciente. ¿Cuáles son esos fármacos? Empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina. Los que tienen evidencia en muerte cardiovascular, ¿cuáles son? Empagliflozina y canagliflozina. Esos dos fármacos. Cuando te bajan de hemoglobina glucosilada es 0.7 a 1%, evidencias, fluido cardiovascular, empagliflozina y canagliflozina. También me disminuye la hospitalización por falla cardíaca, empagliflozina, canagliflozina y también progresión de nefropatía. Empagliflozina, canagliflozina. ¿En qué pacientes? Sobre todo en aquellos con depuración de creatinina más de 45. Porque también están contraindicados cuando la falla renal es muy acentuada, ya no se pueden indicar. O sea, se indican cuando tiene nefropatía pero incipiente, porque me disminuye la progresión de esto. De estos dos fármacos, la canagliflozina tiene un problema. Así como me mejora la muerte cardiovascular, me aumenta el riesgo de amputaciones en pacientes ya amputados. Se ha perdido un miembro, darle cana puede hacer que pierdas el otro. Así que se puede indicar, pero siempre y cuando no haya antecedente de amputación. Ese fue el único problema con la canagliflozina. Con EMPA no hay problema. O sea,
empaglifosina y liraglutida, y cana también, son los que se indican en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular como un segundo fármaco acompañante a metformina. Lo primero que vas a ver entonces en un diabético que no responde a metformina, ¿qué le voy a agregar? Depende del paciente. Riesgo cardiovascular. RAMS en el paciente, bulovaginitis, ictus obviamente, ¿no? Orina glucosa, más riesgo de micosis y infecciones, ¿no? Contraindicado en falla renal. O sea, si tu depuración baja menos de 45, ya no. O sea, si bien es cierto, te enlentece la progresión de la falla renal, pero falla renal incipiente, ¿no? Depuración de más de 60, no menos de 45, ahí ya no puede. El estudio que me evaluó la empaglifosina fue el de acá, el EMPARREG del 2015. Igualito, la muerte cardiovascular disminuyó significativamente, ¿no? Su PM no es 0.00001 con empaglifosina. Muerte cardiovascular de cualquier causa, llámese infarto de miocardio, décel isquémico, por ejemplo, muerte súbita. También me disminuyó lo que son hospitalizaciones por falla cardíaca con empaglifosina, estadísticamente significativa. El EMPARREG fue para empaglifosina, de divina. El CAMAS también, ¿no? Disminuyó el riesgo también de muerte de cualquier causa cardíaca, cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca, déceles isquémicos, o sea, enfermedad de este tipo en pacientes de riesgo, ¿no? Son los fármacos de elección, empaglifosina, canaglifosina y por los GLP-1, la liraglutida. Van a ser los segundos fármacos de elección en pacientes diabéticos que no responden a la metformina. Aquí están los fármacos, no tienen riesgo de algunos más que puedan tener, por ejemplo, hipoglicemia. También se ha visto que puede disminuir por los fármacos de peso. Sin embargo, la baja de peso va a ser más importante con los análogos de GLP-1, o sea, de 3 a 5 kilos aproximadamente. Si bien es cierto, no pueden, te enlentecen la progresión en estos pacientes de una falla renal, no se sugiere ya indicarlos cuando su depuración cae en menos de 45. Y se indican los de falla renal incipiente. Entonces, segundo fármaco de elección, primero tienes que ver que no tenga riesgo cardiovascular tu paciente. Si no tiene, el segundo elección va a ser un análogo de GLP-1, liraglutida, o un inhibidor de GLP-2, ¿no? Empaglifosina o canaglifosina. Tercer caso, Juan Carlos, 35 años, pronóstico de diabetes mellitus, metformina 850 veces al día, que sí cumple su medicación. Los exámenes muestran glucosa basal 160, glucosilada 7.8, colesterol alto, pero en este paciente muy similar al anterior, en este caso no se encuentra evidencia de enfermedad cardíaca ni renal. Es igual, digamos, al caso anterior, pero ese paciente sí no tiene antecedentes de infarto y miocardio ni nada por el estilo. Entonces, en este paciente, ¿cuál será el fármaco de elección? O sea, es un paciente igualito, con metformina, que cumple su medicación, pero que no controla. En el caso anterior elegimos liraglutida o EMPA porque tenía riesgo cardiovascular. Este paciente no lo tiene. Entonces, ¿cuál será el segundo de elección? ¿Qué le daremos? ¿O qué es lo que valoras acá? Es terapéutica, dice. En ausencia de enfermedad cardiovascular o nefropatía, ¿qué tengo que valorar? Tengo que valorar 3 cosas. 1, valoro que no quiero que el paciente aumente de peso, porque hay fármacos que aumentan de peso al paciente, así como hay unos que bajan, también otros que aumentan de peso. 2, ¿qué tengo que valorar? Tengo que valorar riesgo de hipoglicemia del paciente. Y 3, aspecto económico. 3 cosas. Valorar que no suba de peso. Segundo, valorar riesgo de hipoglicemia. Tercero, aspecto económico, que no tenga plata. Entonces, ¿cuáles serán mis opciones terapéuticas en un paciente sin enfermedad cardiovascular como segundo fármaco de elección? Voy a usar o inhibidores de DPP4, o triazolidinedionas o sulfonilurias. Sulfonilurias será la opción si el paciente no tiene plata. Sulfonilurias. Sulfonilurias, ¿se acuerdan que son secretagogos de insulina? Se aumenta la secreción de insulina. Y cuando tienes aumento de la secreción de insulina, el paciente sube de peso. La insulina es una hormona de crecimiento, es una hormona estimulante.
O sea, estas sulfonilureas van a hacer subir de peso al paciente y tienen riesgo de hipoglicemia. ¿Serán tu opción si el paciente no tiene dinero? Sulfonilureas. ¿Qué más tenemos? Tiazolidinediones. También estos fármacos suben de peso en el paciente. ¿Por qué? Porque absorben sodio y agua. No tienen líquido, se hacen subir el paciente de peso. No cuestan mucho y no tienen riesgo de hipoglicemia. Y luego tenemos los inhibidores de DPP4. Esos fármacos no hacen subir de peso al paciente y no tienen riesgo de hipoglicemia. Si me preguntan, de los tres, ¿cuáles serían los de elección? Inhibidores de DPP4. Ya saben que esa es enzima, ¿no es cierto? Es la enzima encargada de metabolizar ¿a quién? A la sincretina. O sea, van a potenciar a las sincretinas al inhibir a la enzima que me la sirve normalmente. O sea, opciones que tengo acá, ¿no? Tres cosas que tengo que valorar. No quiero que suba de peso, que no tenga riesgo de hipoglicemia, que no tenga dinero. Quizás la mayoría de características son reunidas por un inhibidor del DPP4. Ese no produce hipoglicemia ni hace subir al paciente de peso, pero cuestan un poco más. Digamos, en el aspecto del dinero económico, acá están a la cabeza lo que son las sulfonilureas. El problema de las sulfonilureas es que tiene mucho riesgo de hipoglicemia en el paciente. Y a la larga, este fármaco fracasa. Se ha visto que su uso continuo con los años hace que finalmente ya no tenga efecto. ¿Por qué? Porque saben que la fisiopatología, ¿cuál es en el paciente? Disfunción de la célula beta. Y este fármaco me fuerza la secreción de insulina. O sea, voy a forzar la secreción de insulina, una célula beta que ya no funciona de por sí. Por eso que son fármacos que están destinados al fracaso a la larga. Quizás de los tres, la mejor opción sería un inhibidor de DPP4. Empezamos por ahí. Sitaglitina, linagliptina, sasaglitina. ¿Cuál tenemos acá? Sobre todo los dos primeros. Baja glicosilada 0.5 a 1%. Entonces, ese inhibidor de esa enzima inhibe la degradación de las sincretinas. Ya saben que la DPP4 es la enzima encargada de metabolizar a las sincretinas, a la GLP-1. Al inhibir esa enzima, las sincretinas duran más tiempo y actúan por más tiempo, ¿no es cierto? Ya saben que me aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa. Si bien es cierto, tiene un efecto, digamos, al final casi similar a un GLP-1, no se ha visto que tenga impacto a nivel de mortalidad cardiovascular. O sea, no tiene, digamos, un claro beneficio en el paciente, ¿no? De muerte por infarto. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de estos fármacos? Que no tiene mayores ramos, no produce hipoglicemia en el paciente, no produce tampoco aumento en el paciente de su peso. Esos serían en este paciente este beneficio que se puede, digamos, alcanzar con este fármaco. Pero a pesar que tiene un efecto similar a la sincretina, finalmente a GLP-1, no, digamos, tiene un impacto a nivel cardiovascular. ¿Qué se ha visto en algunos casos, sobre todo con la sasaglitina? Que podría haber un aumento de hospitalizaciones por falla cardíaca en algunos pacientes. Hay que tener cuidado. Igualmente, al igual que los GLP-1, mucho cuidado con lo que es la pancreatitis. Pacientes con leucolitiasis, antecedentes de pancreatitis y preferencia no se usan estos fármacos. No darlos en pacientes con falla renal. El único fármaco de ese grupo que se puede dar en pacientes con falla renal, ¿cuál es? Linagliptina. Linagliptina sí se puede usar en pacientes con falla renal. Los antidiabéticos no insulínicos que se pueden usar en pacientes con falla renal, ¿cuáles van a ser? Linagliptina y liraglutida. Si se dan cuenta en el cuadrito de la liraglutida, se dan cuenta que no requiere corrección en falla renal. Puede usarlo de forma tranquila. Entonces tienen un efecto también a nivel de las sincretinas, pero sin embargo no tienen impacto cardiovascular. Su beneficio estaría en su nulo efecto hipoglicémico. No producen hipoglicemia. Ahí va su beneficio. Como se pueden dar cuenta, la linagliptina no requiere ajuste en falla renal. Puede usar en falla renal sin mayor problema. Variación de peso tampoco tienen efecto. Las tiazolidinediones, glitazones. Estos fármacos después nos salieron en el año 2000, cuando yo llevé farmacología, ¿ya? Y salieron como la gran cosa, ¿ya? Como la gran cosa. Los mejores fármacos, así como yo ahorita les cuento de la liraglutida, ¿no? Y
Esos fármacos de acá salieron en ese año como la gran cosa. ¿Por qué? Porque su mecanismo, ¿en qué radica? Aumenta la captación periférica de la glucosa. Y en ese año la fisiopatología hacia qué estaba encaminada, resistencia a la insulina. Entonces buscaron un fármaco ideal desde el punto de vista fisiopatológico y lo vieron como la gran cosa. ¿No? Todos los congresos eran sobre esos fármacos. ¿Pero qué se dieron cuenta? Que los pacientes comenzaban a fallecer por falla cardíaca. Acuérdense, cuando un fármaco se estudia a los cuántos años, se estudia a los 5 o 10 años a veces, pero nadie sabe qué va a pasar después de los 5 años. Entonces, cuando ya había pacientes que lo usaban mucho tiempo, más de tiempo de estudio, comenzaban a ver ramos que no aparecieron en el estudio de inicio. Y se vieron que los pacientes hacían falla cardíaca reagudizada, o se morían por falla cardíaca. ¿Por qué? Porque estos fármacos retienen sodio y agua. Por eso que el paciente hace edemas, hace congestión, sube también el paciente en el peso y puede reagudizarse una falla cardíaca. Por eso que han sido dejados de lado bastante tiempo. Ese efecto se vio tanto con la rosiglitazona y con la pioglitazona, los dos fármacos. Estos fármacos le aumentan la captación periférica de glucosa a nivel del músculo y también tienen efecto disminuyendo la producción de esta en el hígado. También se ha visto cáncer de vejiga con pioglitazona. Ese es el problema. O sea, son una alternativa, pero ya se dejó de lado, sobre todo por el problema de la falla cardíaca. Por eso tienen que tener cuidado. A veces las guías salen los fármacos como la gran cosa, pero seguimiento 5 o 10 años ya lo retiran porque te das cuenta que te producía un efecto que no conoces. Eso pasa con estos fármacos. Estos fármacos salieron en el 2000, como les digo, como la gran cosa. Igualito, ¿no?, que la glutida, ¿no? Sí, que son de elección, porque a nivel fisiopatológico actúan idealmente. Pero el seguimiento se dieron cuenta que no. También había problemas con el test de acá. Tienen que tener mucho cuidado con las pacientes. Los tienen como alternativas terapéuticas. Entonces, actúan aumentando la captación periférica de glucosa a nivel del músculo y también actúan disminuyendo la producción de esta a nivel del hígado. También se ha visto que tienen efectos a nivel del colesterol, bajan las LDL y los triglicéridos. Pioglitazona, rosiglitazona, su ventaja también radicará en que no se corrigen por vía renal, en cambio lo que es la metformina, acuérdense, sí tiene corrección renal. Ya saben que su gran importante es aumento de peso en el paciente. ¿Por qué? Porque resuelven sodio y agua. Y por eso también están contraindicados que mueren en falla cardíaca. Ese es su gran problema. Y si un paciente diabético de larga data tiene su cardiopatía isquémica, hace cierto grado de falla cardíaca, entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Tú lo tienes eso como una alternativa terapéutica. ¿Qué más tenemos? Las sulfonilurias. ¿Cuáles tenemos en el Perú? Tenemos glibenclamida y glibenclamida. Baja la glicosilada 1-2%, es importante. ¿Cómo actúan? Aumentan la secreción de insulina. Le bloquean al canal de potasio de la célula beta, lo cual favorece el influjo a esa de calcio. El calcio aumenta en la célula e empuja la insulina para que se libere. Muy bien, baja la glucosa tanto que te producen hipoglicemia, que es su principal ataque. Por excelencia producen esto, ¿no? Hipoglicemia. ¿Y cuál es el impacto de la hipoglicemia en un paciente con diabetes? ¿Qué es lo que le puede pasar? Se va a morir, sí, ya sé que se muere, pero ¿por qué se muere el paciente con diabetes con hipoglicemia? Toda esa hipoglicemia, ¿y qué se activa? Tus hormonas contrarreguladoras, catecolaminas. ¿Qué hacen las catecolaminas? Taquicardia, hipertensión, y un diabético con taquicardia, hipertensión, cardiopatía isquémica, se muere de infarto. Hubo dos estudios, el APOR y el ADVANCE, hace unos años, APOR y ADVANCE, que querían comprobar por enésima vez que pacientes con bajos niveles de hemoglobina, glicosilada y glucosa tenían menos mortalidad, menos complicaciones, algo obvio. El estudio tuvieron que suspenderlo, porque se vio que los pacientes que alcanzaban menos niveles de glicosilada y de glucosa son los que se morían más. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que un paciente que tenga menos glucosa más bien se muera más? ¿No es al revés? Se dieron cuenta que la población era muy anciana y al bajar mucho la glucosa hacían hipoglicemia. En la serie hipoglicemia hacían infartos. Entonces, ese es el problema con los fármacos que te bajan mucho la glucosa. Al producir hipoglicemia pueden desencadenar cardiopatía isquémica en esos pacientes. Y ya saben que el objetivo de la diabetes no es solamente que baje la glucosa,
y no que el paciente se muera menos a la larga de cardiopatía isquémica, de infartos. O sea, estos fármacos bajan glucosa, la bajan bien tanto que te mandan a hipolisemia, pero no tienen impacto a largo plazo, o sea, no modifican la historia del paciente. Tu paciente igual va a ser cardiopatía isquémica, sin infarto, ¿no? DCD. O sea, tú lo tienes como alternativas. ¿Para quiénes? Para los que no tienen plata. Y como segundo fármaco de elección a la metformina, agregado a esa metformina. RAM principal, hipoglicemia. Como aumenta la secreción de insulina, también subes de peso. Riesgo cardiovascular derivado de qué? De la hipoglicemia. Ya lo conozco. Si van a usar un fármaco de estos, usen limepirida, porque la unión al receptor de la célula beta no es tan fuerte. Y el fármaco no persiste por tanto tiempo y tiene menos riesgo teóricamente de hipoglicemia. No se dan en pacientes con falla renal, sobre todo la limepirida. Limepirida se podría usar en pacientes renales pero con dosis muy bajas, pero con mucho riesgo. De preferencia, sus fluidurias no se usan en pacientes con falla renal, definitivamente no, por justamente su riesgo que tiene hipoglicemia. Esa está como una alternativa real. 40 años, diagnóstico de diabetes mellitus, manejo con insulina, cumple medicación, enfermedad renal crónica, en diálisis, infarto y tuvo un día. Glucosa 125, glicosilada 7.8. Está bien controlado el paciente, mira, glicosilada 7.8, basal 125. ¿Bien controlado o no? Tú lo ves así. Hemoglobina glicosilada 7.8 y basal 125. ¿Está controlado? No. Entonces, ¿qué harías con el paciente? Aumentarías otro fármaco que está con insulina y cumple su medicación. Yo les he dicho que los objetivos son menos de 7, basal 130, pero tienes que ver también otros aspectos en el paciente. Mira, está en diálisis, ha tenido infartos y un DCD un día. Entonces, los objetivos de hemoglobina glicosilada cambian de exigencia. Es más exigente, por ejemplo, o sea, menos de 7, menos de 6.5, en un paciente de reciente diagnóstico, en un paciente joven, sin comorbilidades. Y es menos exigente, o sea, entre 7 y 8, en un paciente, digamos, con una enfermedad de larga data, digamos, un abuelo de 88 años, 90 años con diabetes, señor, tiene que bajar a menos de 7. 7 y 8 el abuelito, déjalo tranquilo, ¿no? Comorbilidades, un paciente con cáncer terminal, DSB isquémico, señor, no, tiene que ser menos de 7, no coma esto. Entre 7 y 8, o sea, tienes que individualizar a cada paciente. La exigencia del valor de glicosilada cambia según el paciente. Ese es el concepto. ¿Ah? El último caso, Brian, 50 años, polifagia, polisa, poliuria, polidipsia, baja de peso, o sea, síntomas de hiperglicemia. Basal, glucosa, 280, 12 de hemoglobina glicosilada. 12 de glicosilada, 280. Es un paciente mal controlado. ¿Cómo lo manejaría? Metformina, insulina, insulinoterapia. ¿Cuándo vas a iniciar con insulina como primera línea? Glicosilada más de 10. Ten en cuenta que la metformina me baja cuánto de glicosilada, 1 a 2% en 3 meses. Si está en 10, ¿hasta cuánto bajará? Hasta 9. No, pues entonces insulinoterapia. Eso me baja 2 a 3 a 4% de ese valor. ¿Qué más? Cualquier paciente con glicemia más de 300 sí, marcadamente sintomático. Esquema de insulina basal, que eso lo vamos a ver ya en la parte práctica, ¿no? Acá están las insulinas, las ultra rápidas que duran hasta 4 horas, la rápida que dura hasta 8, la NPH que tiene 2 picos dura más o menos 12 a 16 horas, la argina que dura 24, Detemir que dura menos de 24 y la última, Degludec que dura hasta 40 horas, una sola dosis. Ideal para aquellos pacientes que no pueden cumplir. Vamos a verlo después. Eso sí, ya para la parte práctica. Farmacocinética, que la vamos también a ver en la parte práctica, cómo usar los tipos de insulina. Y por último, lo que es la fisiopatológica. Antiguamente, año 2005, ¿en qué se basaba esto? Resistencia a la insulina. Ya se hablaba un poquito de falla de la célula beta. Actualmente no. Ya en el 2013-14 salió lo que es el octeto ominoso. Habían 8 eventos fisiopatológicos que me contribuían a la hiperglicemia.
y dando sulfoniluria solamente atacaba con uno, dando metformina solamente a uno, pero hay 8 eventos fisiopatológicos. Y ahora se habla de otra cosa más avanzada todavía, ¿no? Los 11 nefastos, o sea, hay 11 eventos fisiopatológicos que me contribuyen a la hiperglicemia. Dando metformina, ¿qué cosa ataco? La producción hepática de glucosa. Dando metformina, ¿qué cosa ataco? A la célula beta. En cambio, análogos de GLP-1 y ese GLP-2, si ustedes se han dado cuenta, actúan a varios niveles fisiopatológicos. Actúan a nivel del apetito, a nivel de la célula beta, a nivel también del esterriñón, a nivel del vaciamiento gástrico, a nivel del músculo. O sea, actualmente el enfoque va a ser fisiopatológico en la enfermedad. Aquí están todos los fármacos que actúan a todos los, digamos, es más un enfoque orgánico tratando de abarcar los mayores eventos fisiopatológicos en el paciente. Ya no solo enfocarnos en la producción del hígado de glucosa ni en la producción de insulina por la célula beta, sino dar fármacos que me abarquen la mayor cantidad del espectro de la fisiopatología. Entonces el enfoque actualmente va a ser fisiopatológico. Es lo que quiero que se lleven de esto. Para acabar, ¿qué tenemos que considerar entonces en un paciente para iniciar, digamos, el manejo? ¿Cuándo vamos a empezar de frente con insulina? Ya saben, en aquellos pacientes con altos niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Más de 10 y marcadamente sintomáticos. Tienes que también tener en cuenta en el manejo la obesidad en el paciente. Hay fármacos que te hacen perder de peso. A la cabeza, análogos del GLP-1, también es el GLP-2. Tienes que buscar objetivos a largo plazo en el paciente. Ya sabes que las sulfonilurias al final fracasan. Perfil de seguridad. Tienes que buscar el fármaco que tenga menos RAMs. Minimiza los efectos de los RAMs en el paciente. Hipoglicemia. Cuidar a la célula beta. Y he visto fármacos que actúan justamente esos niveles. Y saben que la elección del segundo fármaco también depende de las comorbilidades en el paciente. Otras preguntas más. ¿Cuándo puede iniciar dos fármacos? Ya saben cuándo iniciar uno, metformina, saben cuándo dar lo que es insulina, pero ¿cuándo inicio con dos? No, ¿cuándo doy de inicio dos fármacos? No, pues falla es que ya estás dando uno. Pero cuando yo, un paciente que viene por primera vez al consultorio, le doy dos fármacos. No. Cuando tiene más de 10 de glicosilada, insulina de frente, ¿no es cierto? Ya, pero cuando tiene entre 9 y 10, puede empezar con dos fármacos. Cuando tiene de 7 a 9, con uno solo, metformina. Pero entre 9 a 10, dos. Metformina más uno más. Y ese más que le doy, ¿cuál es? Depende del paciente, ¿no? Sobrero cardiovascular. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer si no responde a dos fármacos? Paso a insulina. Puedo dar hasta 3 fármacos, ¿ah? Pero eso ya nadie hace, ¿no? Insulina de frente. Esquema de insulina basal. ¿No? ¿Cómo se ve una carta? ¿Qué más? Indicaciones para insulina. Eso lo van a ver en la práctica. Aparte de niveles altos de glucosa, que otros pacientes tienen que recibir insulina desde el inicio. ¿Cómo se ve el manejo de la hiperglicemia en la falla renal en el paciente? Insulina. ¿Ya? Y en la falla hepática también insulina. Sin embargo, hay los fármacos que les he mencionado ahora que se pueden dar en falla renal. ¿Cuáles son? O sea, paciente diabético con falla renal terminal con hiperglicemia. Aparte de insulina, ¿qué podría usar como opción terapéutica? ¿Qué es GLP-1? Uno solo. Liraglutida y inhibidores de DP4. Linagliptina. Las liraglutida y linagliptina se pueden usar como opciones en falla renal. O sea, es cierto, se dan cuenta, les preguntan, manejo de inicio metformina, pero depende del tipo de paciente. Niveles muy altos de glucosa, a veces no solo metformina, o dos fármacos o insulina de frente. Falla renal, metformina tampoco le vas a dar. O sea, tienes que tener en cuenta el perfil de seguridad del fármaco y ante qué tipo de paciente estás. En otras palabras, el manejo es individualizado. Incluso para los objetivos en el paciente, se das cuenta, ya está, menos del 7%. Pero también depende del tipo de paciente. Un paciente con enfermedad terminal, mucho riesgo de hipoglicemia, no puede ser tampoco muy exigente en ese.